desde las sombras de Catemaco, donde la brujería nunca duerme. Hay cosas que te observan y esperan a que apagues la luz. Si te atreves a seguir escuchando, dale like y suscríbete, porque después de esto, ya no estarás solo. A veces tomamos decisiones por necesidad, no por elección. Nos mudamos a lugares desconocidos buscando mejores oportunidades sin saber qué historias guardan esas paredes. Sin preguntar por qué una casa está tan barata o por qué ha estado vacía tanto tiempo. Pensamos que somos personas racionales, que no creemos en historias de fantasmas, que podemos vivir en cualquier lugar. Pero hay casas que no quieren ser habitadas, lugares que guardan algo oscuro que nunca se fue. Esta es mi historia. La historia de cómo mi esposa y yo encontramos lo que pensábamos era nuestro hogar perfecto, y cómo ese hogar se convirtió en nuestra peor pesadilla. Una pesadilla de la que escapamos, pero que sé que nunca nos dejará completamente. Me llamo Alonso, y hasta hace 3 meses vivía con mi esposa Patricia en la Ciudad de México. Tengo 31 años, y trabajo como ingeniero para una empresa de telecomunicaciones. Patricia tiene 29, y es maestra de primaria. Llevábamos 5 años casados y vivíamos en un departamento pequeño rentado en la ciudad, cuando mi empresa me ofreció un puesto en Catemaco, Veracruz. Con mejor sueldo y la oportunidad de crecer profesionalmente, Patricia y yo lo vimos como una señal. Podríamos ahorrar dinero, vivir en un lugar más tranquilo, tal vez eventualmente comprar nuestra propia casa. El trabajo requería que me mudara en 2 semanas. No teníamos tiempo para buscar el lugar perfecto. Así que cuando encontramos en internet una casa en renta en las afueras de Catemaco, a buen precio, la tomamos sin pensarlo mucho. El anuncio decía que era una casa pequeña pero en buen estado, de 2 habitaciones, con cocina, baño y sala. El techo era de lámina, pero eso era común en la región. La renta era increíblemente baja comparada con lo que pagábamos en la ciudad. Hablé con el dueño por teléfono. Era un hombre mayor que vivía en Veracruz Puerto. Me dijo que la casa había estado desocupada por un tiempo, pero que estaba en condiciones habitables, que solo necesitaríamos limpiarla un poco. Le pregunté por qué había estado vacía tanto tiempo. La gente de por aquí es supersticiosa, me dijo con una risa. Inventan historias, pero es solo una casa, ladrillos y lámina, nada más. Debí haber preguntado qué tipo de historias. Debí haber investigado más. Pero estábamos desesperados por encontrar un lugar antes de que empezara mi trabajo. Firmamos el contrato sin ver la casa en persona. Enviamos el depósito y el primer mes de renta. El dueño nos dijo que las llaves estarían con un vecino que vivía en la casa de al lado. Llegamos a Catemaco un sábado por la tarde, con todas nuestras pertenencias en una camioneta de mudanza que habíamos rentado. El pueblo era bonito, rodeado de vegetación y con el famoso lago cerca. Pero conforme nos alejábamos del centro hacia las afueras donde estaba nuestra casa, el paisaje se volvía más rural, más aislado. La casa estaba al final de un camino de tierra. Era pequeña, como había dicho el anuncio, de una sola planta, con paredes de ladrillo y techo de lámina oxidada. Había un patio pequeño adelante con hierba crecida y algunas gallinas que parecían pertenecer a la casa vecina. La casa vecina estaba a unos 30 metros. Era similar a la nuestra, pero más cuidada. Vi a un hombre mayor sentado en el portal, observándonos mientras estacionábamos. Patricia me miró con expresión preocupada. Alonso, se ve muy vieja y está muy aislada. Es solo porque necesita limpieza. Traté de tranquilizarla. Una vez que esté arreglada se verá mejor. Y piensa en todo el espacio que tenemos comparado con el departamento. Fuimos a la casa del vecino a buscar las llaves. El hombre mayor se presentó como don Evaristo. Tenía que tener al menos 70 años, con cabello blanco y rostro curtido por el sol. «Ustedes son los nuevos inquilinos», dijo. No fue una pregunta. «Sí, señor. Venimos por las llaves». Don Evaristo nos miró durante un largo momento antes de entrar a su casa. Regresó con un llavero que tenía 2 llaves. «¿Cuánto tiempo tiene vacía la casa?», preguntó Patricia. «Como 2 años», respondió don Evaristo. «Desde que el anterior inquilino se fue». «¿Por qué se fue?». Don Evaristo dudó. Dijo que tenía que mudarse por trabajo, pero se fue muy rápido. En medio de la noche dejó cosas.
Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Bueno, nosotros planeamos quedarnos un buen tiempo. Estoy aquí por trabajo. Don Evaristo nos entregó las llaves. Si necesitan algo, estoy aquí al lado. Y un consejo, si escuchan ruidos de noche, probablemente son solo animales en el techo. Mapaches, tlacuaches, no les hagan caso. ¿Pasa seguido?, pregunté. A veces, dijo sin elaborar más. Agradecimos y regresamos a nuestra casa. Cuando abrí la puerta, un olor a humedad y encierro nos golpeó. El interior estaba oscuro. Busqué el interruptor de luz y lo encendí. Un foco pelado en el techo se encendió, iluminando débilmente la sala. La casa estaba vacía de muebles pero sucia. Había polvo por todas partes, telarañas en las esquinas. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos pegados desde adentro. Pasamos el resto de la tarde limpiando y descargando nuestras cosas de la camioneta. Para cuando terminamos ya era de noche. Estábamos exhaustos. Comimos algo rápido y nos acostamos en nuestro colchón que habíamos puesto en el piso de la habitación principal. Ni siquiera habíamos armado la cama. Solo queríamos dormir. Apagué la luz alrededor de las 11. La casa quedó en completa oscuridad. No había luces de calle afuera. Solo la oscuridad total del campo. Patricia se acurrucó contra mí. «Espero que esto haya sido la decisión correcta», susurró. «Lo fue», le aseguré. «Va a estar bien, ya lo verás». Me quedé dormido casi inmediatamente. No sé qué hora era cuando desperté. La habitación seguía completamente oscura, pero algo me había despertado. Un sonido. Me quedé quieto escuchando. Al principio no escuché nada. Luego lo oí de nuevo. Pasos. Sobre el techo de lámina. Eran lentos. Deliberados. Paso, pausa, como si alguien caminara con mucho cuidado para no hacer demasiado ruido. Son animales, me dije. Como dijo don Evaristo, solo mapaches o algo así. Pero algo en el ritmo de los pasos no sonaba del todo como animal. Era demasiado regular, demasiado medido. Los pasos continuaron por varios minutos, moviéndose de un lado del techo al otro. Luego se detuvieron. Esperé, escuchando. Nada. Silencio. Eventualmente volví a dormirme. La mañana siguiente, Patricia me preguntó si había escuchado algo durante la noche. ¿Cómo qué? Pasos en el techo. Estoy segura de que escuché algo caminando arriba. Yo también los escuché. Don Evaristo dijo que probablemente son animales, mapaches o tlacuaches que suben al techo. Sonaban muy pesados para ser animales pequeños. Tal vez era un gato grande, o varios animales al mismo tiempo. Patricia no pareció convencida, pero no insistió. Teníamos mucho que hacer ese día. Terminar de organizar la casa, ir al pueblo a comprar provisiones, prepararnos para el inicio de mi trabajo el lunes. La segunda noche, los pasos regresaron. Esta vez los escuchamos ambos claramente. Comenzaron alrededor de la medianoche. Pasos lentos sobre la lámina, directamente sobre nuestra habitación. Patricia se aferró a mi brazo. «Alonso, eso no suena como un animal». Tenía razón. El ritmo era demasiado consistente, demasiado humano. «Voy a salir a ver», dije levantándome. «No, ¿y si es peligroso? Si es un animal, lo espanto. Si es una persona, lo confronto. No podemos seguir así». Tomé la linterna que habíamos dejado en la sala y salí al patio. La noche estaba oscura, sin luna. Mi linterna era la única luz. Apunté hacia el techo. Al principio no vi nada, solo la lámina oxidada. Entonces escuché el movimiento. Algo se desplazaba sobre el techo, alejándose de donde yo estaba. Corrí alrededor de la casa, tratando de iluminar lo que sea que estuviera ahí arriba. Los movimientos eran rápidos, demasiado rápidos. Finalmente, en la parte trasera de la casa, mi linterna captó algo. Una figura, agachada sobre el techo. No era un animal, era algo con forma humana. Pero estaba encorvado de una manera antinatural, su espalda arqueada hacia adelante, sus brazos largos tocando el techo, y sus ojos. Cuando la luz de mi linterna los alcanzó, brillaron, un brillo rojizo como los ojos de un animal en la noche, pero más intenso, más inteligente. La cosa me miró por una fracción de segundo. Luego saltó, un salto imposible desde el techo hasta los árboles detrás de la casa.
Desapareció en la oscuridad con un sonido de ramas quebrándose. Me quedé ahí parado, mi linterna temblando en mi mano, mi corazón latiendo como loco. ¿Qué fue eso, Dam?, susurré. ¿Qué demonios fue eso? Regresé a la casa con piernas temblorosas. Patricia estaba de pie en la sala esperándome. ¿Qué viste?, preguntó viendo mi expresión. No supe qué decirle. ¿Cómo explicaba lo que había visto? Había algo ahí, no sé qué era, pero se fue. Saltó hacia los árboles. ¿Era una persona? No lo sé. Tenía forma como de persona, pero se movía raro, y sus ojos brillaban. Patricia se puso pálida. Alonso, no me gusta esto, no me gusta nada. A mí tampoco. Mañana hablaré con don Evaristo. Le preguntaré si sabe qué podría ser. Esa noche no dormimos más. Nos quedamos despiertos en la sala con todas las luces encendidas esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, fui a casa de don Evaristo. Lo encontré alimentando a sus gallinas. Don Evaristo, necesito preguntarle algo. Anoche vi algo en el techo de mi casa. Algo que no era un animal normal. Era como una persona, pero se movía de forma extraña. Don Evaristo dejó de alimentar a las gallinas. Me miró con expresión seria. ¿Vio sus ojos? Sí, brillaban rojo. Don Evaristo suspiró profundamente. Debí haberles advertido. Pero pensé que tal vez ustedes tendrían suerte. Que tal vez no aparecería. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está en mi casa? Nadie lo sabe con certeza, pero la casa tiene historia. Hace como 5 años vivía ahí un hombre solo. La gente del pueblo decía que era brujo, que hacía rituales, que tenía pactos con cosas oscuras. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué le pasó? Desapareció. Una noche simplemente ya no estaba. Su puerta estaba abierta. Sus cosas seguían dentro, pero él había desaparecido. Nunca lo encontraron. ¿Y esa cosa en el techo tiene que ver con él? Algunos dicen que es él, que sus rituales lo transformaron en algo que ya no es completamente humano. Otros dicen que es algo que él invocó y que se quedó ahí después de que desapareció. Nadie sabe con certeza. Solo saben que desde entonces, nadie ha podido vivir en esa casa por mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué el dueño no me lo advirtió? El dueño vive lejos. No le importa lo que pase aquí mientras alguien pague la renta. Y yo esperaba que tal vez con ustedes sería diferente. Que tal vez esa cosa se había ido. Tenemos que irnos, dije. No podemos quedarnos ahí. Probablemente es lo mejor, concordó don Evaristo. Pero ten cuidado. Ahora que te ha visto, ahora que has hecho contacto visual con eso, podría seguirte. Estas cosas no olvidan fácilmente. Regresé a casa y le conté todo a Patricia. Ella comenzó a empacar inmediatamente. Nos vamos hoy, dijo. No me importa a dónde, a un hotel, a donde sea, pero no paso otra noche aquí. Pero mientras empacábamos, las cosas empeoraron. Era media mañana, con el sol brillando afuera, cuando escuchamos el primer ruido dentro de la casa. Pasos. Pero esta vez no venían del techo. Venían del pasillo que conectaba las habitaciones con la sala. Nos quedamos congelados mirando hacia el pasillo. No había nadie ahí. Pero los pasos continuaron. Lentos. Acercándose. Alonso, susurró Patricia aferrándose a mí. Entonces vimos la sombra. Una sombra que no debería estar ahí porque el sol venía de la dirección opuesta. Una sombra oscura y alargada que se movía por la pared del pasillo. La sombra tenía forma humana pero distorsionada, con extremidades demasiado largas, con una cabeza que colgaba en un ángulo antinatural. «Salgan», dije, empujando a Patricia hacia la puerta principal. «Sal de la casa, ahora». Corrimos hacia afuera. Una vez en el patio nos giramos para mirar la casa. Desde afuera se veía normal, silenciosa, como si nada estuviera pasando dentro, pero sabíamos la verdad. Algo estaba ahí, algo que ya no se contentaba con quedarse en el techo, que ahora se atrevía a entrar a la casa incluso de día. «No voy a volver a entrar», dijo Patricia, lágrimas corriendo por su rostro. «No me importa nuestra ropa, nuestras cosas, nada, no vuelvo ahí». «Está bien», le dije,
aunque mi corazón se encogía pensando en todas nuestras pertenencias dentro. Nos vamos. Llamaré al dueño y le diré que nos vamos. Que se quede con el depósito, con todo. Solo queremos irnos. Fuimos a casa de don Evaristo y le pedimos usar su teléfono. Llamé al dueño de la casa. Le expliqué lo que estaba pasando, que teníamos que irnos. No puedo devolverles el depósito, dijo. El contrato es claro. No quiero el depósito. Quédese con todo. Solo necesito que entienda que no podemos quedarnos ahí. Hubo una pausa. ¿Vieron algo? Sí. Otra pausa más larga. Está bien, váyanse, dejen las llaves con don Evaristo. Esa tarde, con la ayuda de don Evaristo y su hijo que vivía cerca, entramos rápidamente a la casa para sacar nuestras cosas más importantes. Ropa, documentos, algunos objetos de valor. Trabajamos rápido, sin hablar, solo queriendo terminar y salir. Podía sentir algo observándonos mientras trabajábamos. Una presencia pesada, hostil. Cuando terminamos y cerramos la puerta por última vez, sentí un alivio enorme, como si hubiera escapado de algo terrible. Dejamos las llaves con don Evaristo y nos fuimos. Encontramos un hotel en el centro de Catemaco donde nos quedamos esa noche. Luego buscamos un departamento pequeño en el pueblo mismo. Más caro, menos espacio, pero seguro, normal. Eso fue hace 3 meses. Ahora vivimos en ese departamento. Mi trabajo va bien. Patricia encontró empleo en una escuela local. Tratamos de continuar con nuestras vidas, pero no puedo olvidar, no puedo dejar de pensar en esa casa, en lo que vimos, en lo que sentimos, y hay noches, especialmente cuando está oscuro y silencioso, donde escucho cosas, pasos que no deberían estar ahí, rasguños que vienen de ningún lugar, sombras que se mueven en las esquinas de mi visión. Patricia también los escucha, también los ve, pero no hablamos de ello. Como si no hablar de ello pudiera hacer que desaparezca. Pero sé la verdad. Don Evaristo tenía razón. Hice contacto visual con esa cosa. La vi directamente. Y ahora algo me ha seguido. Tal vez no físicamente. Tal vez solo en mi mente. En mis sueños. En esa sensación constante de ser observado. A veces me pregunto qué era realmente. ¿El brujo transformado? ¿Algo que él invocó? ¿Un espíritu que ha habitado ese lugar durante quién sabe cuánto tiempo? No tengo respuestas. Solo sé que hay lugares en este mundo donde la oscuridad se concentra, donde algo malo pasó y dejó una marca permanente. Y sé que aunque escapamos de esa casa, una parte de lo que habitaba ahí vino con nosotros. En nuestros recuerdos, en nuestros miedos, en la certeza de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La casa sigue ahí, vacía de nuevo, esperando al siguiente inquilino que no pregunte demasiado, que solo vea el precio bajo y la ubicación tranquila, que no investigue por qué ha estado vacía tanto tiempo. Y cuando esa persona llegue, la cosa en el techo estará esperando, como esperó por nosotros, como probablemente ha esperado por docenas de inquilinos antes, porque algunos lugares están malditos, no por magia o hechizos, sino por lo que sucedió ahí, por lo que se invocó, por lo que se quedó cuando debería haberse ido. Y vivir ahí, incluso por una noche, te marca, te cambia, te hace parte de la historia de ese lugar. Esa es mi realidad ahora. Vivir sabiendo que vi algo que no debería existir, que estuve en un lugar donde lo normal y lo sobrenatural se encuentran, que escapé, pero no completamente ileso, porque aunque dejé esa casa, la casa nunca me dejó completamente a mí. Y cada noche, cuando apago las luces, me pregunto si escucharé esos pasos de nuevo, si veré esa sombra moverse en la oscuridad, si la cosa que vive en el techo de esa casa abandonada finalmente me encontró de nuevo. Esa es la verdadera maldición. No saber, vivir con la incertidumbre, con el miedo constante, y saber que no hay final feliz para esta historia. Solo la continuación de vivir con lo que vi, con lo que sé, con la certeza de que hay casas que no deben ser habitadas, y que si ignoras las advertencias, si no haces las preguntas correctas, podrías terminar como nosotros, vivo, a salvo en apariencia,
pero marcado para siempre por algo que nunca debía haber encontrado. Ben. Historia 2. Hay momentos en la vida donde la desesperación te hace tomar decisiones de las que nunca puedes regresar. Cuando ves a tu familia pasar hambre, cuando no tienes cómo pagar la renta, cuando todos los días son una lucha por sobrevivir, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar tu suerte, incluso cosas que sabes en el fondo que están mal, incluso hacer tratos que no deberías hacer, porque en ese momento, lo único que importa es salir del hoyo en el que estás. No piensas en las consecuencias, no piensas en el precio que vas a tener que pagar, solo piensas en el ahora, en la necesidad inmediata. Mi nombre es Efraín, tengo 37 años y soy pescador de Catemaco, Veracruz. Durante años luché por mantener a mi familia con lo poco que sacaba del lago, y llegó un momento en que esa lucha se volvió imposible. Fue entonces cuando hice algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me dio todo lo que quería, pero que me quitó mucho más de lo que jamás imaginé. Nací y crecí en Catemaco. Mi padre era pescador, mi abuelo era pescador, es lo único que he conocido en mi vida. El lago ha sido mi sustento desde que tengo memoria. Salgo todas las madrugadas en mi lancha, tiro las redes, espero, recojo lo que el lago me da. Así ha sido siempre. Pero las cosas comenzaron a ponerse difíciles hace como 2 años. Los peces empezaron a escasear. Ya no sacaba lo mismo que antes. Algunos días volvía con las redes casi vacías. Apenas sacaba para comer, mucho menos para vender. Mi esposa Lucía y yo tenemos 3 hijos. El mayor tiene 10 años, la del medio 8 y el pequeño 6. Verlos pasar hambre me destrozaba el alma. Lucía trataba de estirar el poco dinero que yo traía, pero no alcanzaba. Debíamos varios meses de renta. Los niños iban a la escuela sin desayunar. No teníamos para sus útiles, para su ropa. Me sentía un fracaso, un hombre que no podía mantener a su familia. Probé de todo. Salía más temprano, me quedaba más horas en el lago, probaba en diferentes zonas, pero nada funcionaba. El lago parecía haberse quedado sin peces, o al menos sin peces para mí, porque veía a otros pescadores volver con sus lanchas llenas. Veía cómo vendían sus capturas, mientras yo apenas tenía unos cuantos pescaditos pequeños. No entendía por qué a ellos les iba bien y a mí no. Un día, desesperado, le pregunté a uno de los pescadores mayores, don Aurelio, qué era lo que estaba haciendo mal. Él me miró con esa expresión seria que siempre tenía y me dijo en voz baja: no es que estés haciendo algo mal, muchacho. Es que algunos tienen ayuda. Ya sabes, ayuda de esa que no se pregunta de dónde viene. Entendí a qué se refería. Catemaco es famoso por sus brujos. Hay gente que viene de todo el país a buscarlos, a pedirles limpias, amarres, trabajos. Y se decía que algunos pescadores también acudían a ellos, para tener suerte en la pesca, para que el lago les diera más de lo que les daba a los demás. Yo nunca había creído mucho en esas cosas. Pensaba que eran puras supersticiones, pero estaba tan desesperado que comencé a considerarlo. ¿Qué tenía que perder? Ya no tenía nada. Le pregunté a don Aurelio si conocía a alguien que pudiera ayudarme. Él dudó al principio, como si no estuviera seguro de si debía decirme o no, pero finalmente me dio un nombre y una dirección. Ve a ver a don Severiano. Vive en una casa alejada cerca de la orilla norte del lago. Él puede ayudarte. Pero ten cuidado con lo que le pides. Y sobre todo, ten cuidado con aceptar sus condiciones sin pensarlas bien. No le hice mucho caso a la advertencia. Solo quería solucionar mi problema. Quería poder llevar comida a mi casa. Quería ver a mis hijos sonreír de nuevo. Esa misma tarde fui a buscar a don Severiano. Su casa era pequeña, de madera vieja, medio escondida entre los árboles. Había cosas colgadas afuera. Hierbas secas, huesos, objetos extraños que no pude identificar. El lugar olía fuerte a copal y a algo más, algo que no era agradable. Toqué la puerta y esperé. Después de un momento, un hombre viejo abrió. Era delgado, de piel oscura y arrugada, con el pelo completamente blanco. Sus ojos eran profundos y penetrantes, como si pudieran ver a través de ti. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Don Aurelio me mandó.
Necesito ayuda con mi pesca, ya no saco nada del lago. Don Severiano me miró durante un momento largo. Luego asintió y me hizo pasar. El interior de la casa estaba lleno de velas, imágenes de santos, frascos con líquidos de colores, más huesos y hierbas. Había un altar en una esquina con cosas que preferí no mirar muy de cerca. «Siéntate», me dijo señalando una silla. Me senté y le expliqué mi situación. Le conté sobre mi familia, sobre cómo no podía sacar peces del lago, sobre la desesperación que sentía. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió lentamente. «Puedo ayudarte. Puedo hacer que nunca más vuelvas con las redes vacías. Que el lago siempre te dé peces. Muchos peces». Sentí una oleada de esperanza. ¿De verdad puede hacer eso? Sí, pero hay condiciones. Siempre hay condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Don Severiano se levantó y comenzó a caminar por la habitación. El lago te va a dar lo que necesitas, pero no debes cuestionar lo que saques del agua. No importa qué encuentres en tus redes, lo aceptas y sigues adelante. ¿Entiendes? Me pareció una condición extraña, pero no le di mucha importancia. Entiendo. No creo que entiendas. Lo que quiero decir es que el lago tiene sus propias formas de pagar. Vas a sacar peces, muchos peces, pero a veces vas a sacar otras cosas también. Y cuando eso pase, no preguntas, no investigas, simplemente lo devuelves al agua y continúas. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo. ¿Estás seguro? Porque una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás. El trato se cumple hasta que tú decidas romperlo. Y romperlo tiene sus propias consecuencias. Debí haber hecho más preguntas. Debí haber pensado mejor en lo que estaba aceptando. Pero estaba desesperado. Solo podía pensar en mis hijos con hambre, en Lucía llorando porque no teníamos para pagar la renta. Estoy seguro, acepto. Don Severiano asintió. Me pidió que le diera algo mío. Le di una camisa vieja que llevaba en mi mochila. Él tomó la camisa y comenzó un ritual. Encendió velas negras, quemó hierbas, murmuró palabras en un idioma que no conocía. Tomó la camisa y la sumergió en un líquido oscuro que tenía en un frasco. Luego la quemó en una llama mientras seguía murmurando. El ritual duró como media hora. Cuando terminó, don Severiano me miró con esos ojos profundos. Ya está hecho. Desde mañana el lago te dará lo que necesitas. Recuerda las condiciones. No cuestiones lo que saques. Y si decides romper el trato, ven a verme antes. No lo rompas por tu cuenta. Le pagué lo poco que tenía y me fui. Mientras caminaba de vuelta a casa me sentía raro. Como si algo hubiera cambiado aunque no pudiera decir exactamente qué. Esa noche casi no dormí. Estaba nervioso. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si había desperdiciado ese dinero en nada? Salí a pescar antes del amanecer como siempre. Remé hasta mi lugar usual en el lago. El agua estaba tranquila, negra bajo el cielo todavía oscuro. Preparé mis redes y las tiré al agua. Esperé el tiempo habitual, unos 20 minutos. Luego comencé a recoger las redes, y casi me caigo de la lancha del peso. Las redes estaban completamente llenas, más llenas de lo que las había visto en años. Peces grandes, robustos, todos vivos y saltando. Había mojarras, carpas, bagres. Una cantidad increíble. No lo podía creer. Seguí sacando red tras red. Todas venían igual de llenas. En menos de 2 horas había llenado la lancha completa. Tenía más pescado del que había sacado en los últimos 6 meses juntos. Volví a la orilla emocionado. Vendí todo el pescado en menos de 1 hora. Me pagaron más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Llegué a casa con bolsas llenas de comida, con dinero para pagar la renta atrasada, con regalos para los niños. Lucía no podía creer lo que veía. Los niños gritaban de alegría. Por primera vez en mucho tiempo nuestra casa estaba llena de risas. ¿Qué pasó? Ni me preguntó Lucía. ¿Cómo sacaste tanto? Encontré un nuevo lugar en el lago. Un lugar donde hay muchos peces. No le conté sobre don Severiano. No le conté sobre el trato. Solo quería disfrutar del momento. Los días siguientes fueron iguales. Cada mañana salía a pescar y volvía con la lancha llena. El dinero comenzó a acumularse. Pagamos todas las deudas. Compramos ropa nueva para los niños. Arreglamos la casa. Por primera vez en años, vivíamos bien.
La gente comenzó a preguntarme cuál era mi secreto, cómo era posible que de repente estuviera sacando tanto pescado. Yo les decía que había encontrado buenos lugares, que había cambiado mi técnica, pero veía en sus ojos que no me creían completamente. Algunos me miraban con envidia, otros con sospecha. Pasó un mes, luego 2. Todo iba perfectamente. Hasta esa mañana. Era una madrugada como cualquier otra. Salí al lago, tiré las redes, esperé. Cuando comencé a recogerlas, sentí el peso familiar. Otra buena captura. Subí la primera red a la lancha y comencé a sacar los peces, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Entre los peces enredada en la red había algo más. Era una mano humana. Estaba hinchada, pálida, con la piel arrugada por el agua. Los dedos estaban abiertos como si hubiera tratado de agarrarse de algo. Tenía algas enredadas entre los dedos. Sentí que el estómago se me revolvía. Solté la red y retrocedí en la lancha. ¿Qué demonios era eso? ¿De dónde había salido? Mi primer pensamiento fue que alguien se había ahogado en el lago. Que esto era parte de esa persona. Debía reportarlo, avisar a las autoridades. Pero entonces recordé las palabras de don Severiano. No cuestiones lo que saques del agua. Simplemente lo devuelves al lago y continúas. Con las manos temblando tomé la mano y la desenredé de la red. Estaba fría, viscosa. La tiré de vuelta al agua lo más rápido que pude. Se hundió lentamente, desapareciendo en las profundidades negras. Terminé de sacar los peces tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Había sido solo un accidente. Alguien se había ahogado tiempo atrás y su cuerpo se estaba descomponiendo en el lago. Era horrible, pero podía pasar. Volví a casa y vendí el pescado como siempre. No le conté a nadie sobre la mano. Traté de olvidarla, pero al día siguiente pasó de nuevo. Esta vez eran dedos. 3 dedos sueltos, hinchados y pálidos, enredados entre los peces. Los tiré de vuelta al agua, sintiendo que la náusea crecía en mi estómago, y siguió pasando. Cada día sacaba algo. A veces eran pedazos pequeños, dedos, trozos de piel. Otras veces eran cosas más grandes, brazos completos, piernas. Y lo peor, rostros. Rostros irreconocibles, hinchados por el agua, con los ojos abiertos mirando hacia la nada, con la boca también abierta como en un grito eterno. El olor era insoportable. Cada vez que abría las redes el olor a descomposición me golpeaba. Pero aún así, los peces seguían viniendo. Más que nunca. Las redes estaban siempre llenas hasta reventar. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con manos saliendo del agua, agarrándome, jalándome hacia las profundidades. Soñaba con rostros pálidos mirándome desde debajo de la superficie. Lucía notó que algo andaba mal. Me veía pálido, ojeroso. Le decía que solo estaba cansado del trabajo, pero ella sabía que era algo más. El dinero seguía llegando. Seguía vendiendo todo el pescado. Nadie notaba nada raro porque yo me encargaba de separar las cosas que no debían estar ahí antes de llegar a la orilla. Las tiraba de vuelta al lago como don Severiano me había dicho, pero cada día era peor. Los pedazos que sacaba eran más grandes, más reconocibles, y empecé a notar algo horrible. Algunos de esos rostros que sacaba me parecían familiares, como si fueran de gente del pueblo, gente que había desaparecido años atrás, pescadores que habían salido al lago y nunca regresaron. Un mes después de que esto empezó, ya no podía más. No podía seguir sacando esas cosas del agua. No podía seguir viendo esos rostros. No podía soportar ese olor. Decidí ir a ver a don Severiano. Necesitaba romper el trato. Ya no me importaba el dinero. Ya no me importaba la abundancia. Solo quería que esto terminara. Llegué a su casa y toqué la puerta. Don Severiano abrió como si me hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, dijo. Necesito que rompa el trato, ya no puedo seguir con esto. ¿Qué estás sacando del lago? Cosas que no deberían estar ahí. Partes de personas, rostros. No puedo seguir así. Don Severiano asintió lentamente, como si esto fuera exactamente lo que esperaba escuchar. El lago solo te está pagando con lo que le pertenece. ¿No te dije que no cuestionaras?
No puedo seguir sacando eso, es horrible, es el precio. Tú querías abundancia. El lago te la está dando. Pero el lago guarda muchos secretos. Guarda a la gente que se ha perdido en sus aguas a lo largo de los años. Y cuando haces un trato como el que tú hiciste, el lago te da todo, los peces y lo demás. Quiero que termine, por favor. Don Severiano me miró con una expresión que no pude descifrar. Puedo romper el trato, pero entiende que el lago no olvida. No le gusta que le quiten lo que ha dado. Vas a tener que pagar de alguna forma. No me importa, solo quiero que termine. Está bien, pero te advierto, no salgas a pescar esta noche, quédate en tu casa, pase lo que pase, quédate adentro. Acepté. Don Severiano hizo otro ritual. Quemó más hierbas, murmuró más palabras. Cuando terminó me dijo que el trato estaba roto, que ya no tenía que volver al lago. Volví a casa sintiéndome aliviado pero también nervioso. Algo en las palabras de don Severiano me ponía inquieto. No salgas esta noche, quédate adentro. Esa tarde le dije a Lucía que no me sentía bien, que no iba a salir a pescar al día siguiente. Ella se alegró, dijo que me veía agotado, que necesitaba descansar. Cenamos temprano y nos fuimos a la cama. Los niños se durmieron rápido, Lucía también, pero yo no podía dormir. Estaba inquieto, esperando que algo pasara aunque no sabía qué. Cerca de la medianoche lo escuché, un ruido que venía del patio, como si alguien estuviera caminando afuera, pasos lentos, arrastrándose sobre la tierra. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana que daba al patio. Corrí la cortina solo un poco y miré afuera. Lo que vi me dejó completamente helado. Había una mujer parada en medio del patio. Vestía un vestido blanco largo que estaba completamente empapado. Su piel era pálida, casi gris, como la piel de los rostros que había estado sacando del lago. Su cabello negro y largo le caía por el rostro y los hombros, chorreando agua que formaba charcos a sus pies, y me estaba mirando directamente. Aunque no podía ver bien su rostro detrás del cabello mojado, sabía que sus ojos estaban fijos en mí. Retrocedí de la ventana, con el corazón latiéndome como loco. Recordé las palabras de don Severiano. «Quédate adentro». La mujer comenzó a caminar hacia la casa. Sus pasos eran lentos, pesados. Dejaba huellas mojadas en la tierra. Podía escuchar el agua goteando de su vestido, de su cabello. Corrí a revisar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Todo estaba con llave. Lucía se despertó con el ruido que estaba haciendo. «¿Qué pasa?», preguntó asustada. «Hay alguien afuera. Quédate con los niños, no salgas de la habitación». Volví a la sala. La mujer ya estaba en el patio de enfrente, justo frente a la puerta principal. Estaba completamente quieta, mirando hacia la casa. Agua seguía goteando de su cuerpo, formando un charco grande alrededor de sus pies, y entonces abrió la boca, no para hablar. Simplemente la abrió. Demasiado. Mucho más de lo que una boca humana debería poder abrirse. Y de esa boca salió agua. Mucha agua. Como si el lago entero estuviera vaciándose a través de ella. Grité. No pude evitarlo. El terror era demasiado. Lucía salió corriendo de la habitación preguntando qué pasaba. Le grité que volviera adentro, que se llevara a los niños al cuarto más alejado de la casa. La mujer cerró la boca. Dio un paso hacia la puerta. Luego otro. Levantó una mano pálida y tocó la puerta. 3 golpes lentos y deliberados. Me quedé paralizado mirando la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera y esa cosa entrara, pero no entró. Después de los 3 golpes escuché sus pasos alejándose. Corrí a la ventana y la vi caminando de vuelta hacia el lago, dejando un rastro de agua detrás de ella. Se fue. Desapareció en la oscuridad de la noche. No dormí nada el resto de la noche. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas esperando a que volviera. Pero no regresó. Cuando amaneció salí al patio. Las huellas mojadas seguían ahí. Un rastro de agua que iba desde el patio hasta el camino que llevaba al lago. Esa mañana tomé una decisión. No iba a volver a pescar. Nunca más. No me importaba cómo íbamos a vivir. Buscaría otro trabajo. Lo que fuera. Pero no iba a volver a ese lago. Le conté todo a Lucía. Sobre don Severiano, sobre el trato, sobre las cosas que había estado sacando del agua, sobre la mujer de la noche anterior. Ella lloró.
Me dijo que cómo había podido hacer algo así, pero también entendía la desesperación que me había llevado a tomar esa decisión. Han pasado 2 meses desde entonces. Conseguí trabajo como ayudante en una tienda del pueblo. Gano mucho menos de lo que ganaba pescando. Hemos tenido que ajustar nuestro estilo de vida. Ya no hay abundancia. Apenas nos alcanza para lo básico, pero prefiero esto 1000 veces a volver al lago, aunque sé que no ha terminado. Sé que el lago no olvida, que esa mujer puede volver en cualquier momento. De vez en cuando, por las noches, escucho pasos en el patio. Escucho el sonido de agua goteando. Y cuando me atrevo a mirar por la ventana, a veces la veo ahí, parada en la oscuridad, mirando hacia la casa, esperando. No sé qué quiere exactamente. No sé qué va a pasar si un día decide entrar. Solo sé que hice un trato que no debía hacer, que acepté condiciones que no entendía, y que ahora vivo con el terror constante de que el lago venga a cobrar lo que le debo. Porque cuando haces tratos con fuerzas que no entiendes, cuando pides ayuda a cosas que no son de este mundo, siempre hay un precio. Y ese precio es mucho más alto de lo que puedes imaginar. Yo solo quería alimentar a mi familia. Solo quería salir de la pobreza. Y lo logré. Durante un tiempo tuve todo lo que necesitaba. Pero ahora vivo con el conocimiento de lo que hay en ese lago. Con la imagen de esos rostros pálidos grabada en mi mente. Con el recuerdo de esa mujer chorreando agua parada en mi patio. Y sé que nunca voy a poder escapar completamente. Que siempre va a estar ahí. El lago. Esperando. Recordándome el trato que hice. Recordándome que cuando le pides algo a la oscuridad siempre responde. Y su respuesta nunca es gratuita. Nunca.